damos una cálida bienvenida a Torre Fuerte. Nos da mucho gusto que estés conectado a esta transmisión de nuestro servicio en línea. Dispongamos todo nuestro corazón para alabar al Señor y escuchar el mensaje que Él tiene para nuestras vidas hoy. Así que recuerda, no te distraigas con otras cosas y conéctate con Dios. Que este servicio sea de grande bendición para ti. Dios te bendiga. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en línea. Antes de cantar al Señor, quiero invitarles a que lo hagamos como nos invita a hacerlo el salmista en el Salmo número 33. Dice así: que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Cantemos al Señor. Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Sacaste del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí. Sanaste todas mis heridas con tu amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú. Cambiaste toda mi tristeza en júbilo. Sacaste del pozo mi vida por amor. Nadie se compara a ti. No hay otro como tú, como tú. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre. Yeah. Te exalto, te adoro, Jesucristo. Tú has sido fiel conmigo. Te exalto, te adoro, Jesucristo. Tú has sido fiel conmigo. Te exalto, te adoro, Jesucristo. Tú has sido fiel conmigo. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel conmigo. Tu nombre alabaré por siempre.
siempre. Te exalto, te exalto, te adoro. Jesucristo, tú has sido fiel conmigo. Te exalto, te adoro. Jesucristo, tú has sido fiel conmigo. Tú has sido fiel, Señor. Cantemos. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío. Con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Una última vez, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú.
hermoso tiempo de alabanza hemos tenido en comunión con nuestro Dios. Ahora seamos atentos para escuchar la voz de Dios a través de este mensaje. Hola, buenos días. Qué gusto saludarle. Gracias a Dios porque estamos todos reunidos, porque podemos seguir estudiando su palabra y porque podemos seguir alimentándonos de Él. Como usted recordará, hemos iniciado una serie que se llama Una Iglesia que Impacta. Estamos aprendiendo cómo es que podemos ser parte de una iglesia que impacta su mundo. El día de hoy quiero compartir con usted esta predicación que lleva por nombre Una Iglesia que Impacta es una iglesia activa. ¿Cómo podemos ser una iglesia activa? ¿O por qué debemos ser una iglesia activa? Jesucristo es el creador de la iglesia. Por lo tanto, debe funcionar de acuerdo a los principios que Él nos ha enseñado. El libro de los Hechos no nada más nos narra los primeros años de la iglesia, sino que nos enseña varios principios de cómo debe funcionar la iglesia. Yo le invito a que en la Escuela de Desarrollo Cristiano aquí en Torrefuerte, los días sábado estamos teniendo un curso con el pastor Arturo Muro que precisamente se llama Explorando el Libro de los Hechos. Ojalá pueda ver esas clases porque usted va a aprender mucho acerca de los principios que hay en el libro de los Hechos respecto de la iglesia. Precisamente yo quiero compartir con usted una porción que viene en el libro de Hechos, de la cual vamos a aprender cómo ser una iglesia activa. Esta porción está en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, específicamente de 10 versículo 1 a Hechos capítulo 11 versículo 18. Yo le invito a que después haga esta lectura porque es un poco larga, pero hágala, no deje de hacerla, por favor. Mientras tanto, permítanme resumir en qué consiste esta historia. Nos hablan estos capítulos acerca de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero no era del pueblo judío, pero él oraba y buscaba fervientemente a Dios. Dice la palabra que él tiene una visión, un ángel se le aparece y le da una instrucción y le dice: manda a hombres a una ciudad llamada Jope y ahí estará Pedro y dile que venga contigo. Él hace eso. Pedro también, estando en Jope, tiene una visión y dice la palabra que cuando llegan estos enviados a la casa donde estaba habitando Pedro, él acepta ir con ellos, va a la casa de Cornelio, predica el evangelio y Cornelio, su familia y varios amigos que él había invitado reciben el Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo. De eso platica la historia, grandes rasgos. Pero yo quiero compartir contigo algunas cosas que podemos aprender en esta historia de Cornelio y de Pedro. Antes de entrar a cómo ser una iglesia activa, lo primero que quiero compartir contigo es un aspecto importante respecto del evangelio. El versículo 2 de este capítulo 10 nos habla de las características de Cornelio. Dice específicamente que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas y que oraba a Dios. Podemos ver que Cornelio era un hombre que sinceramente y de todo corazón estaba buscando tener una relación con Dios. Pero es interesante que a pesar de esto, él tiene que recibir las buenas nuevas de salvación. Es decir, el ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba limosnas y que oraba a Dios, no es suficiente. No era suficiente para que Cornelio encontrase la salvación. Era necesario que llegara Pedro y le predicara la salvación. ¿En qué consistía el evangelio de la salvación? Porque esto significa que hay muchas personas que pueden ser piadosas, que pueden estar buscando a Dios de todo corazón, que pueden estar haciendo obras de caridad, pero no son suficientes.
Fíjate que no estoy diciendo que no sirven, simplemente no son suficientes. Acompáñame a leer el versículo 4 al 6 de Hechos capítulo 10. Está hablando de Cornelio que tuvo una visión, vio un ángel. Y dice el versículo 4, él, o sea Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que sucedió con las acciones buenas de Cornelio fue que Dios las tomó en cuenta para darle la respuesta que él necesitaba, pero no eran suficientes para salvación. No le dijo, tus limosnas y tus oraciones han subido, por lo tanto serás salvo. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? La instrucción a Cornelio fue, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. No le dijo tus obras de misericordia, no le dijo tus buenas acciones, tu limosna y tus oraciones te han traído la salvación. No, te dijo, han subido delante de Dios. Por lo tanto, yo en mi misericordia, le dice Dios, te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar lo que buscas. Voy a traer a Pedro para que te dé las buenas nuevas de salvación. Cornelio era un buen hombre, pero aún así necesitaba el plan de salvación. No podemos caer en la trampa de pensar que los buenos hombres como Cornelio no necesitan el plan de salvación. No podemos caer en el engaño de pensar que las buenas personas, así como Cornelio, no es necesario que sean salvos. Seguramente ya lo son por sus buenas obras. Seguramente son personas que son tan buenas y buscan a Dios de todo corazón que de seguro Dios ya les ha dado la salvación. Cornelio no era salvo, a pesar de que era un hombre piadoso, un hombre bueno, que buscaba a Dios en oración, que hacía limosnas, pero no había recibido el poder del evangelio para salvación. Lo primero que podemos entender es que la salvación es necesaria para todos los hombres. Ahora, yo quiero compartir contigo que sí es cierto, el evangelio es necesario para la salvación de todas las personas, pero tú y yo tenemos que aprender ciertas lecciones de nosotros como una iglesia activa, cómo podemos llevar ese plan de salvación a las personas. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo podemos tú y yo ser una iglesia activa para llevar ese poder de Dios para salvación a las personas? Es lo que quiero compartir contigo. Si nosotros estudiamos esta historia de Cornelio, repito, en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, quiero compartir contigo 3 lecciones que podemos aprender. ¿Cuál es la primera? Una iglesia activa es una iglesia activa en su preparación. Es una iglesia que se prepara. ¿A qué me refiero cuando digo que es una iglesia que se prepara? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si Pedro recibe la invitación de Cornelio sin antes ser preparado por Dios? ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que Pedro estaba en la casa de este hombre llamado Simón y que él tuvo una visión de parte de Dios, y en esa visión él entendió que tenía que predicar el evangelio a Cornelio. Hay que recordar que hasta este punto los apóstoles tenían la idea que la salvación que Jesucristo traía era exclusivamente para los judíos. Por lo tanto, su predicación era para los judíos solamente. Ellos compartían las buenas nuevas de salvación, pero solamente para los judíos. Pedro tuvo que ser preparado por Dios
tener una visión y entender en su espíritu que Dios le estaba diciendo, vienen a buscarte, ve con estos hombres porque yo los estoy enviando. Entonces, Pedro es preparado por Dios para responder correctamente a lo que estaba sucediendo. Jesucristo les había dado una promesa. Dice Hechos capítulo 1 en el versículo 8 que cuando Jesucristo está a punto de ascender al cielo, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder tiene que ver con el poder de la predicación del Evangelio. Tiene que ver con el poder que el Espíritu Santo nos ha dado para primeramente cumplir la obra de evangelismo. Si tú revisas los milagros y los prodigios, las sanidades que se dieron en Hechos, en el libro de los Hechos, en la iglesia, la primera iglesia, siempre estos milagros, estas sanidades, estos prodigios, eran la antesala para predicar el evangelio. Hubo hombres que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que el evangelio fuese predicado. Hubo personas que fueron sanadas, milagros fueron hechos. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera dado a conocer. A eso se refería Jesucristo cuando dijo recibiréis poder. Este poder te permitirá predicar el evangelio. Por lo tanto, ellos necesitaban estar preparados para cumplir las instrucciones de Jesucristo. ¿Recuerdas cuáles eran esas instrucciones de Jesucristo? Dice en Mateo capítulo 28 que Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también otra instrucción de Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos necesitaban ser preparados, o sea, los discípulos, la iglesia necesitaba ser preparada por Dios para cumplir las instrucciones que le fueron dadas. Dios sería injusto si nos diese una instrucción y no nos diese la preparación necesaria para cumplir esas instrucciones. No sería válido, si me permites usar la expresión, no sería válido que Dios me pida que cumpla algo cuando no he sido preparado, no he sido habilitado para cumplir eso. Sería injusto que Dios me pidiese que vuele cuando mi diseño no es tal el cual me permite volar. Sería injusto que Dios les dijera, prediquen el evangelio, hagan discípulos, sean testigos hasta lo último de la tierra y no nos habilitase para hacerlo. El Espíritu Santo, cuando desciende sobre los apóstoles, lo primero que hizo, la primera evidencia fue el poder para predicar el evangelio. Yo sé que muchos me van a decir, no, espérate, la primera evidencia fue el hablar en lenguas. Y tienes toda la razón. Pero dice la Biblia que estas personas que escuchaban que los discípulos estaban hablando en lenguas, ¿qué escuchaban? ¿Qué es lo que escuchaban en sus propias lenguas? Cómo los discípulos alababan a Dios en otros idiomas y predicaban acerca y compartían acerca de la grandeza de Dios y de la salvación. La primera evidencia del poder del Espíritu Santo es la predicación del evangelio a través del hablar en lenguas. La primera evidencia del poder del Espíritu Santo es cuando Pedro se levanta y da un mensaje, el primer mensaje, la primera vez que se predica el evangelio, un mensaje lleno de poder a tal grado que 3,000 personas aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso es poder de Dios. Tú y yo hemos recibido el poder de Dios para que estemos enteramente preparados para cumplir la obra que Dios nos ha dicho que cumplamos. Efesios capítulo 4, en el versículo 12 precisamente nos habla de eso. Dice la palabra en este versículo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio
para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos ser perfeccionados por Dios. Necesitamos ser perfeccionados por el Espíritu Santo, pero esto tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Que tú y yo podamos ser eficientes para la obra del ministerio, para cumplir aquello que Jesucristo nos dijo que cumpliéramos. Por lo tanto, la iglesia es cierto, es un refugio. La iglesia es un lugar al cual llegamos, tomamos fuerzas, respiramos, encontramos paz, pero todo esto tiene un objetivo: prepararnos para cumplir las instrucciones de Jesucristo. En la iglesia llegamos y encontramos paz, encontramos refugio, encontramos descanso para prepararnos y cumplir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Es un lugar en donde aprendemos, nos habilitamos, nos capacitamos y nos perfeccionamos para estar preparados para cumplir la obra que Cristo nos ha mandado. Una iglesia activa desarrolla las habilidades que le son dadas por Dios para hacer su obra fuera de sus cuatro paredes. Si me dejas decirlo de otra manera, tú y yo venimos a la iglesia a prepararnos y salimos de la iglesia para hacer la obra de la iglesia. Hacemos iglesia fuera de la iglesia. Nuestro objetivo es cumplir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Hacer iglesia fuera de la iglesia, más allá de nuestras instalaciones. Una iglesia activa es una iglesia que cuida su preparación, es una iglesia activa en su preparación, es una iglesia comprometida en su preparación. Primera cosa que aprendemos aquí: Pedro tuvo que ser preparado para responder eficientemente a las instrucciones de Jesucristo. Pedro fue preparado. ¿Cómo nos estamos preparando tú y yo para predicar el Evangelio? ¿Cómo nos estamos preparando y cómo estamos estudiando para perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Segunda cosa que quiero compartir contigo: la iglesia no solamente es una iglesia activa en su preparación, sino también es una iglesia activa en su predicación. ¿A qué me refiero cuando digo una iglesia activa en su predicación? Es interesante que cuando Cornelio tiene esta visión de un varón, que entendemos que era un ángel, dice, este varón le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, manda a llamar a Pedro, y dice el versículo 6, él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante. En el versículo 33, cuando ya están Pedro reunido con Cornelio, su familia y todos sus amigos, dice la palabra que Pedro le dijo, que Cornelio le dijo a Pedro: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Por qué es interesante estos dos versículos? Una pregunta natural sería: ¿por qué no predicó el ángel las buenas nuevas de salvación a Cornelio? Si las oraciones y los actos y las limosnas de Cornelio habían subido delante de la presencia de Dios, Dios en su misericordia permite que Cornelio tenga una visión de un ángel. Si ya estaba el ángel enfrente de Cornelio, ¿por qué no el mismo ángel le predicó a Cornelio el evangelio de salvación? Hubiese sido lo más lógico. De hecho, en el libro de los Hechos hay
4 ocasiones en las que nosotros vemos que hay un proceso de evangelización en el que se está compartiendo las buenas nuevas de salvación y aparecen ángeles. En 4 ocasiones hay ángeles o seres celestiales en las que intervienen en el proceso de predicación de las buenas nuevas. Una de estas 4 ocasiones es esta, Hechos capítulo 10 con Cornelio. Pero lo interesante es, de estas 4 ocasiones, incluyendo a la de Cornelio, ¿sabes cuántas veces los ángeles dieron o predicaron el evangelio? Ni una. Si el ángel ya se le había presentado a Cornelio, ¿por qué no el ángel le predicó el plan de salvación a Cornelio? Porque no le fue dado a los ángeles el ministerio o la tarea de evangelización. La evangelización, la predicación de las buenas nuevas no es una responsabilidad dada a los ángeles, es una responsabilidad dada a la iglesia. Por eso este ángel se aparece a Cornelio y le dice, en pocas palabras le dice, ¿quieres entender la respuesta, Cornelio? ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Sí, ok, pídele a alguien de la iglesia que venga y te diga lo que tienes que hacer. Yo no te lo voy a decir porque no es mi tarea, es tarea de la iglesia. Necesitas que alguien de la iglesia venga y te lo explique. No es tarea de los ángeles, es tarea de la iglesia. Por eso, cuando hay religiones que dicen que un ángel se apareció y les predicó las buenas de salvación, entendemos que eso no es cierto, porque no es una tarea de los ángeles. Es una tarea dada a la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia. Dice 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quiénes encargó Dios la palabra de reconciliación? A nosotros, a la iglesia, no a los ángeles. Es a nosotros como iglesia los que nos encargó la palabra de reconciliación. Por lo tanto, cuando tú y yo cuando tú y yo oramos por una persona y le decimos a Dios, Dios, permite que esta persona conozca de ti. ¿Sabes tú cómo esa persona va a conocer de Dios? No se le va a aparecer un ángel. No va a haber una situación meteorológica que le haga entenderlo. A lo mejor puede comprender, puede sensibilizarse, pero se necesita la predicación de la iglesia para que esa persona escuche la palabra de Dios y pueda entenderla y pueda responder correctamente a la palabra del Evangelio. Romanos capítulo 10. Por lo tanto, una iglesia activa toma su responsabilidad en la evangelización. Ahora, cuando estoy diciendo que una iglesia activa toma su responsabilidad en la predicación, me estoy refiriendo a ti y a mí. Tú y yo somos la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no estamos diciendo, ok, entonces es responsabilidad de nuestro pastor predicar. Es responsabilidad del grupo de alabanza predicar. Es responsabilidad de los misioneros predicar. Ellos son parte, por supuesto, pero tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de Jesucristo, en ese momento dice la palabra que nacimos de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza y fuimos hechos ministros del nuevo pacto. Tú y yo somos responsables, porque somos parte de la iglesia, somos responsables de ser parte de esta iglesia activa en su predicación. Y yo sé que algunas personas me van a decir, oye Edgar, pero es que yo no sé cómo predicar.
yo no sé cómo compartir las buenas nuevas, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé cómo hacerlo, no tengo idea cómo hacerlo. ¿Cómo puedo compartir la palabra de reconciliación? ¿Sabes? La misma palabra nos lo dice. El mismo versículo que estábamos leyendo nos dice esto. Voy a continuar leyendo con el versículo 20, 2 de Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A mí me encanta este versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sabes tú cómo puedes ser un buen predicador del Evangelio? ¿Sabes tú cómo puedes ser un buen predicador de las buenas nuevas de salvación? A través de tu vida. Viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. Esa es tu mejor arma de predicación, tu vida misma. Porque no le vas a decir a una persona que tome algo o que acepte algo que tú no tienes. Lo que le estás diciendo a esa persona es, oye, ve mi vida, ve los cambios que Dios ha hecho en mí y lo mismo quiere hacer Dios en ti. Lo único que tienes que hacer es vivir la vida nueva que Dios te ha dado. Si tú vives la vida nueva que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es una consecuencia natural? Que la gente se va a empezar a dar cuenta que eres diferente. Que la gente se va a empezar a dar cuenta que hay cambios en ti. Que la gente se va a dar cuenta que eres una nueva criatura. Y entonces, a través de tu vida, ahora sí, como dice Romanos 5:20, ¿sabes qué va a suceder en pocas palabras? Como si Dios rogase por medio de tu vida o a través de tu vida, como si Dios rogase a las demás personas, reconcíliate con Dios. Eso es la predicación. Reconcíliate con Dios. A ti y a mí nos fue dada la obra de predicación, la responsabilidad de la predicación. Una iglesia activa comparte el Evangelio a través de todos los medios posibles. Una iglesia activa predica el Evangelio de todas las formas posibles. Utiliza todas las situaciones para compartir el Evangelio. Qué hermoso es cuando tú y yo sabemos que Dios nos ha utilizado para que otras personas le conozcan. En verdad, gracias a Dios, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de ser usados por Dios para que otros le conozcan. Déjame compartirte un testimonio personal. Trato de no compartir muchos testimonios personales, pero este es muy interesante. Algunas personas lo conocen porque lo he compartido, sobre todo en el grupo de jóvenes. Hace muchos años, varios años, cuando todavía era soltero, yo conocí a una persona, una compañera de trabajo, que me gustaba, que me era atractiva, pero que no era cristiana. Yo le comencé a compartir el Evangelio de salvación. ¿Sabes qué sucedió la primera vez que le compartí el Evangelio? Muy respetuosamente, esta persona me dijo, Edgar, gracias, pero no. Por favor, no hablemos de esos temas. No quiero que me compartas en este momento. No es algo que me interese. No quiero meterme en esos temas. Y me rechazó. Bueno, no a mí, rechazó el Evangelio. Yo seguí compartiéndole el Evangelio, seguí orando por ella. La invité a conciertos cristianos, la invité a eventos del grupo de jóvenes, la invité a actividades de la iglesia, le leía la palabra, le compartía y le interesaba, pero no decidía aceptar a Cristo. Créamelo, hermano, en verdad, pocas veces recuerdo haber orado tanto para pedirle a Dios
sabiduría y su intervención al Espíritu Santo para que convenciera a esta persona de pecado, para que convenciera a esta persona de que necesitaba tener una relación personal con Dios, que necesitaba reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y oré profundamente por ella. Tiempo después, yo le compartí por 10ª ocasión probablemente el Evangelio y aceptó a Jesucristo. Ella entendió el Evangelio de salvación, aceptó a Jesucristo en su corazón. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Empecé a llevarla y a acompañarla a una iglesia. Empezamos a estudiar juntos la palabra. Empezamos a estudiar juntos acerca de la vida nueva que Dios le había dado. Le regalé una Biblia. Yo le regalé su primer Biblia. Y años después nos casamos. Y mi esposa y yo tenemos 20 años de casados, 21 años vamos a cumplir en diciembre. Y gracias a Dios, porque Dios me permitió el privilegio de, a través de mí, ella conociera acerca del Evangelio. Y eso es algo que impacta tu vida. Cómo Dios, en su infinita misericordia, permitió que yo fuera un canal a través del cual ella conociera de la palabra. Tercer cosa que quiero compartir contigo. Una iglesia no nada más es una iglesia activa en su preparación, no nada más es una iglesia activa en su predicación, sino también es una iglesia activa en su entendimiento. ¿A qué me refiero con una iglesia activa en su entendimiento? Entendimiento de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Entendimiento en lo que Dios quiere que hagamos con cada una de las personas a las que les predicamos. El evento que sucedió con Pedro y con Cornelio es un claro ejemplo. Fíjate bien, esta historia es muy interesante. Seguramente tú recuerdas Juan 3:16, es uno de los versículos más conocidos que existen a nivel mundial. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ya le había dicho a los apóstoles, a sus discípulos, todo aquel que en mí crea tendrá vida eterna. Tú y yo entendemos qué significa todo aquel. ¿Qué es todo aquel? Toda aquella persona en el mundo. Pero los discípulos no lo habían entendido así. A pesar de que escucharon a Jesucristo decir esto, pero para ellos todo aquel significaba todo aquel judío. De tal manera que dice la palabra que después de que Pedro comparte el evangelio a Cornelio, en Hechos capítulo 11, dice la Biblia que Pedro regresa a Jerusalén. Y dice el versículo 2 y 3, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En pocas palabras le estaban reclamando a Pedro, ¿por qué compartiste el evangelio a un romano? La salvación es para los judíos. Pero ellos habían escuchado a Jesucristo decir que todo aquel que en mí crea será salvo. Simplemente no lo habían entendido plenamente. Y dice la palabra que Pedro comienza a explicarles lo que sucedió, comienza a hablarles de la visión de Cornelio, comienza a hablarles de la visión que mismo Pedro tuvo. Y lo más hermoso es el versículo 18 en Hechos 11, cómo estos apóstoles reaccionan ante la historia de Pedro. Dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos entendieron que el evangelio y las buenas nuevas de salvación no eran nada más para los judíos, sino también para los gentiles. Dice que primero le reclamaron a Pedro, pero cuando ellos lo entendieron, dice la Biblia que callaron.
Tú y yo tenemos que ser entendidos. Estos varones entendieron que Dios se estaba moviendo. Tú y yo debemos pedirle a Dios que nos permita entender lo que está haciendo, que nos permita entender cómo una enfermedad, como un virus, como una infección puede atraer a la gente a conocerle, puede atraer a la gente al evangelio y al poder de salvación. Cómo una situación económica difícil puede hacer que la gente venga a Él. Cómo un divorcio, como un vicio, como un fracaso matrimonial, un fracaso profesional, Dios lo puede convertir en una oportunidad para traer a la gente al conocimiento del evangelio. Tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo. Como algunas personas han dicho, cambiar nuestras preguntas de por qué a preguntas de para qué. Dios, ¿para qué permitiste esta situación? Para que tu nombre sea glorificado, pero también para que la gente conozca del evangelio de salvación. Una iglesia activa responde correctamente a la voluntad de Dios. ¿Cómo estás respondiendo a la voluntad de Dios? Joven, en tu universidad, cuando salen temas polémicos acerca del aborto, de la violencia, de la homosexualidad, ¿cómo respondes? ¿Como Dios espera que respondas? ¿Como una iglesia activa, preparada, lista para la predicación y entendida? ¿O prefieres guardar silencio? Cuando te enteras que un amigo tiene problemas en su trabajo, que tiene problemas en su matrimonio, ¿respondes como una parte de una iglesia preparada, lista para predicar y entendida de lo que le está sucediendo a esa persona? ¿O prefieres guardar silencio? Una iglesia preparada, lista para predicar y entendida, trabaja no en las cuatro paredes, trabaja fuera de las cuatro paredes, en su casa, con sus vecinos, en su hogar, con sus familiares, con las personas que nos rodean, con tus compañeros en la escuela, con tus compañeros en la universidad, con tus compañeros en el trabajo. Ahí es en donde la iglesia hace impacto con las demás personas. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que Él nos dé entendimiento y fuerza para cumplir su voluntad. En el libro de los Hechos aparece la primera vez que la iglesia fue amenazada para no predicar el evangelio. ¿Sabes qué fue lo que hizo la iglesia la primera vez que fue amenazada para no predicar el evangelio? Hechos capítulo 3, capítulo 4. La primera vez que la iglesia es amenazada para no predicar el evangelio. No dijeron, vamos a poner una queja ante derechos humanos. No dijeron, oye, yo conozco a un hermano de la iglesia que trabaja en el Poder Judicial, igual nos puede ayudar. No dijeron, oye, pues hay que defendernos, hay que hacer una manifestación y tomar la plaza pública. Lo que hicieron fue que doblaron sus rodillas y dijeron, Dios, mira a estos hombres que nos están amenazando. Toma en cuenta sus amenazas. Te pedimos, Dios, no dijeron, te pedimos que quites sus amenazas. No dijeron, te pedimos que los metas a la cárcel. No dijeron, te pedimos que nos defiendas de sus amenazas. Dijeron, te pedimos que nos des valentía para que aún a pesar de sus amenazas, sigamos predicando el evangelio. Y dice la palabra que el Espíritu Santo llenó la vida de estos hombres y predicaron con valentía el evangelio. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Te parece que hagamos esta oración? Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has hecho parte de tu iglesia, pero tú esperas que nosotros como parte de tu iglesia respondamos correctamente, que seamos una iglesia activa y lista, preparada, lista para predicar y una iglesia entendida de lo que está sucediendo, que veamos los tiempos y las oportunidades para predicar el evangelio. Señor, yo te pido que tú veas nuestra falta de valentía en ocasiones o en algunas otras personas la falta de preparación, el temor
no porque nos avergüence el Evangelio, sino porque no sabemos cómo decirlo. A lo mejor la falta de seguridad en cómo explicar lo que tú has hecho en nosotros, porque para nosotros nos parece inexplicable. Espíritu Santo, capacítanos y danos la habilidad de compartir las buenas nuevas de salvación, de ser una iglesia activa en nuestra preparación, en la predicación del Evangelio y en el entendimiento de las puertas que tú nos abres para predicar. Nuestra trinchera, el lugar desde donde el cual hacemos nuestra guerra, es espiritual. Nosotros no estamos con argumentos morales, nosotros no necesitamos argumentos académicos, lo que necesitamos son argumentos espirituales, Señor. Capacítanos para tenernos, para darnos esa habilidad de entender y comprender tu Evangelio y compartirlo a los demás a través de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta dónde me has traído tú? En ti he encontrado libertad y luz, todo nuevo. Lo haces tú, Jesús, sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Rindo mi vida a Dios, te seguiré siempre. ¿Hasta dónde me has traído tú? En ti he encontrado libertad y luz, todo nuevo. Lo haces tú, Jesús, sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Te rindo mi vida a Dios, te seguiré siempre. Vamos.
parece increíble que ya han pasado casi 4 meses desde nuestra última reunión presencial el 15 de mayo. Nunca me hubiera imaginado al iniciar este 2020, cuando hicimos todos los planes, que tendríamos que estar ministrando casi en forma exclusiva, virtual, a través de todas nuestras transmisiones, reuniones, estudios, clases, online, en línea. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han estado cooperando con nosotros en forma económica. Quiero agradecerles por ayudarnos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos económicos como también ministeriales, tanto aquí en Puebla como a través de nuestros misioneros desde aquí hasta lo último de la tierra. Gracias por su generosidad, gracias por sus sacrificios. No lo pudiéramos haber hecho, humanamente hablando, sin ustedes. Ahí en la pantalla aparece toda la información necesaria para que usted en este momento pueda honrar y adorar a Dios a través de los diezmos, ofrendas y promesas de fe. Ahí le pueden tomar una foto al cuadro QR o usar la dirección URL para ir directamente a nuestra página web, la sección de aportaciones en línea. Gracias por su apoyo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque eres fiel para con nosotros. No hubiéramos podido seguir adelante como iglesia caminando y ministrando a través de estos últimos 4 meses si tú no lo hubieras permitido, si tú no hubieras dado esa provisión económica a través de la generosidad y los sacrificios de la comunidad de Torre Fuerte. Te quiero dar gracias a Dios por cada uno de ellos, pero en especial pedirte por aquellos de nuestra comunidad, aquellos que nos están viendo y escuchando en esta transmisión, que están padeciendo enfermedad, que están pasando por momentos difíciles económicamente hablando, porque han perdido su empleo, han cerrado su negocio o cualquier otra razón, que tú suples cada una de sus necesidades, que traigas sanidad a los enfermos y que tú, Señor, proveas el pan diario, todo lo suficiente. Que esa gracia toda suficiente, toda eficiente, esa gracia sobreabundante cubre cada una de sus necesidades, cada una de las familias y las personas que están viéndonos en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estén atentos, por favor, a cualquier cambio en nuestras páginas de Facebook y la página oficial web de la iglesia en relación a cuándo y cómo vamos a regresar a reuniones presenciales. Ya les he comentado que oficialmente para recibir aprobación como iglesia tenemos que tener el semáforo en naranja. Todavía el semáforo en Puebla no pasa de rojo a naranja. Cuando eso sucede y tengamos la aprobación ya final del gobierno, estamos en proceso con todos nuestros papeles y documentación e información requerida, ya podríamos oficialmente regresar. Sin embargo, también vamos a tomar en consideración los otros factores como hospitalizaciones, contagios diarios, todos los factores que están usando para ser prudentes en nuestra decisión. Ya tenemos un protocolo oficialmente aprobado para poder regresar a cultos presenciales y minimizar los riesgos de contagio al mismo tiempo a lo máximo. Pronto lo vamos a publicar ahí en nuestras redes sociales y también en nuestra página web oficial. Estamos para servirle entre lunes y viernes, 9 de la mañana a 4 de la tarde, a través de los teléfonos de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, con 2 equipos de ministerio. Unos son doctores y psicólogos para orientarles en temas relacionados al coronavirus COVID-19 y los pastores para darles orientación y consejería pastoral a través de un teléfono. También obviamente pueden escribirnos a través de correo electrónico o el inbox de nuestra página Facebook de Torre Fuerte y trataremos de ayudar en la mejor manera posible. Seguimos transmitiendo devocionales a las 9 de la mañana, con la excepción de sábado y domingo, que es en otro horario, creo que es a las 8 de la mañana. Las reuniones de los miércoles a las 7:30 de la noche, que será nuestra próxima transmisión virtual de una reunión.
este próximo, ¿qué sería? 8, ya perdí las fechas, sería 12, 13, 14, 15 de julio. También estamos transmitiendo todos los domingos a las 9 de la mañana y además estamos transmitiendo cada domingo a las 12 de la tarde un servicio especial para niños. También estamos transmitiendo 4 clases los sábados de 9 de la mañana a las 12 de la tarde y también los martes, miércoles y jueves por la tarde pueden ver las clases que se están ofreciendo, el maestro principal de cada clase, el día y el horario ahí enfrente de ustedes en la pantalla. Estamos para servirle, para que sigan creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo y estén mejor equipados para servirles. Si no puede conectarse en esos horarios, podrá ver esas transmisiones después que terminen a su conveniencia en nuestra página web de la iglesia o nuestro canal YouTube de Torre Fuerte. Ahí estarán disponibles todos hasta la fecha. No se olviden de conectarse hoy a las 12 de la tarde para nuestra transmisión especial para niños. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que Dios les bendiga. No se olviden de acompañarnos mañana en nuestro devocional con uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte a las 9 de la mañana. Ahora, antes de ser despedidos, alabemos a Dios juntos con toda nuestra voz y con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu. Que tengan un excelente día. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo.
Gracias por haber estado con nosotros, familia, amigos. Y antes de terminar, permítanme compartirles las palabras del apóstol Pablo que utiliza al final de su segunda carta a los tesalonicenses. Y el Señor que da la paz, les dé paz en todo lugar y en todo tiempo, y los acompañe siempre. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado a esta transmisión en línea. Deseamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga.